ayuda. La regla de 3 compuesta. ¿De qué se trata esto de la regla de 3 compuesta? ¿Por qué se llama compuesta? ¿Compuesta de qué? En realidad es porque esta regla de 3 consta de varias reglas de 3 que son simples, ¿ya? Es decir, ¿te acuerdas que mencionamos, no es cierto? Cuando todos los datos que me dan del problema pueden ser tabulados, o sea, escritos en una tabla en 3 o más columnas de datos, ¿ya? Claro, porque cuando son solo dos columnas es regla de 3 simple, pero si son 3 o más columnas, digamos 4 columnas por ejemplo, entonces estamos frente a una regla de 3 compuestas. Ya, y ahora cómo funciona esta regla de 3 compuesta. Mira, los datos que nos dan del problema, nosotros los vamos a encasillar así. Fíjate, columna 1, acá columna 2, acá columna 3, y así podrían haber más columnas, cualquier cantidad de columnas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos con estos datos una tabla, como hacíamos antes, solo que ahora debemos darnos cuenta que hay más columnas, por lo tanto necesitamos más líneas verticales, ¿no? Pero en cambio horizontales, no, porque siempre en las reglas de 3, sea simple o sea compuesta, siempre tenemos dos filas de datos, ya. Pero ¿qué datos vamos a tener? Ya, mira, aquí vamos a tener A, vamos a poner por ejemplo B, cualquier datos, ¿no es cierto? Estas son cantidades, C, D, cantidades del problema, y en vez de esta F que le correspondería aquí, le voy a poner aquí una X, ¿ya? Porque una de estas debe ser una incógnita, ya le voy a poner signo de interrogación. Repito que esta incógnita podría aparecer en cualquier parte de esta tabla, ya, solo que para explicar la pongo aquí, para que sea más visible, ya, pero en un ejercicio no te preocupes si aparece esta incógnita, por ejemplo, acá o aparece acá, ya. Entonces tenemos esas de ahí, esos datos. Ahora, una vez que tenemos esto, recuerda que la columna donde aparece la X, fíjate aquí está la X, entonces esa columna donde aparece la X le llamamos columna principal. Entonces siempre que digamos columna principal vamos a estarnos refiriendo a esta. ¿Y por qué? Porque aquí aparece la X. Y claro, indistintamente las otras dos van a ser columna secundaria. Esta va a ser columna secundaria 1, llamémosle, y esta otra columna secundaria 2 o segunda columna secundaria. Ya, entonces ahí está, sería el primer paso, ¿no es cierto? Que podamos tabular los datos y encontramos que hay 3 o más, pueden haber columnas, con lo cual decimos regla de 3 compuesta. Ahora bien, ¿cómo hacemos ya para resolver el problema? Es decir, para encontrar esa X que tú ves aquí, ¿no es cierto? Ahí tenemos la X, ¿cómo resolver? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos ahora a ver las tendencias. Entonces, mira, aquí hacemos de la siguiente manera. Primero, vamos a establecer la relación entre todas las columnas secundarias con la principal. Repito, todas las columnas secundarias deben ser cotejadas con la columna principal y establecidas las tendencias de aumento o de crecimiento. ¿Ya? Empecemos con la columna, primera columna secundaria, donde está A y B, y entonces vamos a pensar qué pasa entre A y B. Entonces, mira, yo lo voy a poner así. Supongamos, ya vamos a suponer que esta tendencia es el aumento, es decir, desde A hasta B aumenta. Y ahí, si eso es correcto, entonces me pregunto yo en la columna, en cambio en la principal, ¿qué efecto produce acá? Si es que produce un efecto, por ejemplo, digamos aumento mismo, ya vamos a suponer coinciden, ¿no es cierto?, estas dos tendencias, entonces decimos, fíjate lo que voy a poner a continuación, que la columna secundaria 1 se relaciona con la columna principal por medio de una relación de tipo directo. ¿Por qué directo? Porque ya dijimos que es directo cuando es más con más o puede ser también menos con menos, ¿no es cierto? Es decir, coincidencia en estas dos. Ya. Entonces eso por un lado, pero dijimos que todas las columnas secundarias deben ser cotejadas comparadas con la columna principal. Entonces mire, la columna secundaria 2 es esta de aquí donde tenemos CD, ¿no es cierto? Va a ser también cotejada con la columna principal. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? Vamos a suponer, fíjate,
que entre C y D, vamos a suponer que aumenta, ¿ya? Es decir, si en los datos tenemos un dato de C menor y un dato de C mayor, entonces concluimos que se incrementa, ¿no es cierto?, en esta columna. Ya, pero ahora vamos a cotejar qué pasaría frente a eso con la columna principal. Vamos a suponer aquí que entre E y X, en cambio, disminuye. ¿De dónde sale eso? Eso sale del razonamiento. Entonces, fíjate, voy a señalarle este más. eh, Obliga a que la otra sea menos. Entonces, ¿qué significa? Que la relación entre esta y la columna principal, es decir, entre la segunda columna secundaria y la columna principal, es una relación en cambio de tipo inverso. Para esto estoy haciendo un ejemplo, puede ser directa también, ¿no es cierto? O puede ser dos veces inversa, ya como sea. Y si hay más columnas, pueden haber más directas, más inversas, ya. Pero entonces, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, para resolver es muy sencillo. Mira, lo que hacemos es nos fijamos en la columna principal, es decir, en esta que tenemos aquí, columna principal donde están las cantidades E y X, ¿ya? Y por esa razón entonces escribimos así, fíjate, E dividido para X. No te olvides de que esto estamos diciendo que esto sale cuando leemos la columna principal siempre. Entonces, columna principal y escribimos tal como está. Mira que aquí está la E arriba, la X está abajo, entonces E sobre X, ya, columna principal. Luego vamos a hacer lo siguiente, mira, ponle atención aquí, esto es muy fácil. Ponemos igual, luego una línea de fracción por, luego otra línea de fracción por, luego otra línea de fracción y así podemos poner líneas de fracciones dependiendo de cuántas columnas tengamos, ¿ya? Recuerda que pueden haber más columnas, ¿no es cierto? Pero aquí, entonces, a cada una de estas fracciones le corresponde una relación. Esta sería la relación entre la columna secundaria 1, esta sería la columna secundaria 2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Etcétera, pongámosle aquí, ¿ya? Entonces ahora nos fijamos en la columna secundaria 1. Entonces fíjate, en la columna secundaria 1 es esta, ¿no es cierto? Se relaciona, fíjate, esta línea con la columna principal por medio de una relación directa. Entonces, si es directa, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta de aquí, A sobre B, tiene que ir tal cual, ¿no es cierto? A sobre B. Entonces, le voy a escribir acá. Entonces, mira, escribo A sobre B. A ver, repitamos esto. Esto es la parte más importante de la regla de 3. Mira, aquí tenemos A dividido para B, pero dado que esta se relaciona con la columna principal, con una directa, o sea, es de manera directa, entonces pongo tal cual, A dividido para B, es decir, tal cual como aparece en la tabla. Ya, luego pasamos a la otra. En la otra línea de fracción debo poner C sobre D, si es que fuera directa, o D sobre C si es que fuera inversa. Pero fíjate, entonces aquí tenemos que esta es inversa. Entonces, ¿qué pongo? No pongo C sobre D, sino D sobre C. Voy a poner aquí. Entonces sería D dividido para C, ya. Y ahora debemos entonces hacer simplemente el despeje, con lo cual terminaremos el ejercicio. Y esto es muy sencillo porque mira, cuando vamos a despejar, mira que la X está aquí, ¿no es cierto? Vamos a despejar una X en esta relación, entonces escribimos X, fíjate, es igual y ponemos una línea de fracción. Y luego, ¿qué vamos a poner? Mira, en la línea de fracción, en el numerador, ponemos estos valores que te voy a escribir aquí, todos estos que están cruzados, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto? E por B y por C, ¿ya? Y abajo, en cambio, vamos a poner todo lo restante, claro, multiplicados, en este caso A por D, ¿ya? Y entonces tenemos ya la respuesta. Entonces, en esto de la regla de 3 compuesta, tú debes ver qué relaciones son directas, en ese caso van igual a lo que está en la tabla, y qué relaciones son inversas, en ese caso van cambiados, ¿no es cierto?, e invertidos, y por eso se llama inversa. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que tú veas cómo se aplica esta regla de 3.
A ver, vamos a revisar este problema. Dice aquí, fíjate, 5 llaves. Llaves es esto, caños, ¿no es cierto? O tuberías, caños de agua o tuberías, ¿ya? Nosotros decimos acá llaves. 5 llaves abiertas durante 10 horas logran llenar un volumen de 20 metros cúbicos. ¿Ya? Eso por un lado. Y nos pregunta cuál será el volumen al abrir 8 llaves, es decir, ya no 5 llaves, sino más llaves, 8 llaves, durante 12 horas, y ya no durante 10 horas, sino durante 12 horas. ¿Ya? Eso vamos a revisar. Entonces, a ver, una vez entendido el problema, entonces vamos a poner las columnas. Entonces, fíjate, aquí vamos a ver cuáles son los nombres de las columnas. Dice llaves abiertas y está un número, ¿no? 5 llaves abiertas, dice ahí. Entonces vamos a ponerle acá, entonces esta columna le vamos a llamar número de llaves o de caños, ¿no es cierto? Número de llaves, ya esa sería una. ¿Ya? Y vamos a hacer unas columnas, ¿ya? En este caso van a ver, ya vamos a ver, son 3 columnas. Dice, seguimos leyendo, durante 10 horas, ¿ya? Entonces será el tiempo, o pongamos, yo creo que es más práctico poner el número de horas, ¿ya? Y seguimos leyendo, dice, estas 5 llaves, abiertas las llaves, ¿no es cierto? Durante 10 horas continuas, ¿no es cierto? Llenan un volumen de 20 metros cúbicos. Entonces aquí fíjate, esto del volumen sería la tercera parte de la columna. El volumen que va a estar en metros cúbicos, le vamos a poner ahí. Y tendríamos entonces estas 3 variables, esas 3 nombres de columnas. ¿Ya? Vamos a hacer las líneas verticales, ¿ya? Y luego hacemos líneas horizontales. Recuerda que horizontales siempre deben hacer las que necesite para solamente 2 filas de datos, ¿ya? Recuerda que estamos trabajando los datos del problema. Volvemos a releer el problema. Entonces, ahora, ¿qué es lo que entendemos? Dice, fíjate entonces, aquí dice 5 llaves. Entonces, esto tiene que ir en el casillero de las llaves, ¿no es cierto? Entonces, le ponemos aquí 5 llaves, ya. Seguimos leyendo, dice, durante 10 horas. Mira, durante 10 horas, entonces, ¿dónde ponemos esto? Acá en número de horas. Entonces, durante 10 horas, dice, logran llenar un volumen de 20 metros cúbicos. Entonces, acá, volumen de 20 metros cúbicos. Estos datos corresponden, ¿no? Repito, 5 llaves, se abren durante 10 horas, entonces logran 20 metros cúbicos. Vamos ahora a la pregunta del problema. Mira, dice, ¿cuál será el volumen, cuál será el volumen, sí, al abrir 8 llaves durante 12 horas? Entonces ponemos acá, fíjate, 8 llaves 12 horas. Mira que un error de los estudiantes es, aquí se equivocan, le ponen 12 y acá 8, es decir, cambiado, ¿no? 8 son llaves y 12 son horas. Y lo que nos va a preguntar, claro, ¿cuál es el volumen? Mira que aquí dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el volumen? Eso será X, y esa X corresponde acá en volumen, ¿no es cierto? Esa X tenemos aquí como la incógnita. Le voy a poner un signo de interrogación aquí, la incógnita. Ya. Y entonces ahora nombres de las columnas, mira, esta, recuerda que dijimos, no, aquí donde aparece la X se le llama a esta la columna principal, ¿ya? Columna principal. Y las otras indistintamente son columnas secundarias, pero llamémosle a esta columna secundaria 1 y a esta otra de acá le vamos a llamar la columna secundaria 2, por llamarles de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora es cotejar, ¿no es cierto? Todas las columnas secundarias con la principal. Vamos a empezar con esta columna secundaria 1. Aquí, mira, vamos a suponer aquí tengo de 5 a 8 hay un incremento de llaves, ¿no es cierto? De 5 a 8 se incrementan las llaves. Si nos olvidamos y prescindimos de esta columna, porque vamos a cotejar solo con la principal, como si ésta se mantuviera constante, es decir, nos olvidamos del número de horas, ¿ya? Y entonces nos preguntamos esto, fíjate, si yo incremento el número de llaves, ¿ya? Entonces, ¿cuántos litros logro llenar? Si al comienzo llené 20, entonces al incrementar el número de llaves, yo debo tener más de 20, ¿no es cierto? Entonces eso significa que la tendencia acá es más también, ¿ya? Entonces fíjate, hay una coincidencia de este más con este más de acá. Entonces esta coincidencia me indica que
la relación entre la columna, y esto voy a escribir así, la relación entre la columna, primera columna secundaria y la columna principal es una relación de tipo directo. ¿Por qué razón? Porque hay coincidencia de tendencias. Puede ser más con más o menos con menos, igual diría directa, ¿ya? Y ahora vamos a pensar en lo otro. ¿Qué es lo otro? La otra columna secundaria. Recuerda que todas las columnas secundarias deben cotejarse con la principal. Entonces aquí vemos esto, mira, de 10 a 12 se incrementa el número de llaves. O sea que hay 10 grifos o llaves y luego tenemos 12 llaves. Y cotejamos solo con la principal. Es decir, esto que fue antes la columna la tomamos como que fuera constante. Es decir, el número de llaves ya es algo que no entra en el análisis o suponemos que siempre se mantiene constante. Entonces decimos así, si con 10 horas yo logro llenar 20 metros cúbicos, entonces con 12 horas, ¿cuántos metros cúbicos yo lograré llenar? Y me doy cuenta de que se incrementa, ¿no es cierto?, el número de horas y aquí me doy cuenta que el volumen también tiene que incrementarse. En otras palabras, mire, si incremento el número de llaves, se incrementa el volumen. Entonces es más con más. Y entonces encuentro, y esta sería la conclusión, que la relación entre la columna 2 y la columna principal es una relación, coincidió aquí, de tipo directa. Las dos son directas. Ya. Entonces, una vez hecho esto, pasamos a la resolución ya del problema, que esta es ya la parte que yo digo es muy fácil. Aquí no hay que pensar mucho, sino solamente escribir de la siguiente manera. Entonces, fíjate, en la columna principal, es decir, por la columna principal yo debo escribir aquí una fracción. Ya esa fracción debo escribir algo dividido para algo. Entonces, ¿qué tengo que poner? Solamente miro la columna principal, 20 arriba y x abajo, entonces pongo 20 dividido para x. Ya, y esto es igual, y ahora pongo líneas de fracción para dos relaciones en este caso, ya. Aquí entonces en esta fracción de aquí voy a poner las cantidades que correspondan a la columna secundaria 1 cuando se relaciona esta con la columna principal. Es decir, a esta relación que vemos aquí, fíjate, la columna secundaria 1 se relaciona con la principal y su relación es, como dijimos, directa, ¿no es cierto? Entonces, como es directa, los datos de esta columna principal tienen que ir 5 y 8. Es decir, tal como los vemos aquí, los vamos a escribir acá. Es 5 dividido para 8. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no 8 para 5? Eso sería el caso cuando es inverso, ¿no es cierto? Y similarmente, el número de horas, es decir, en la columna secundaria que vamos a escribir en esta nueva fracción de acá, aquí dice arriba 10 y abajo dice 12, entonces escribimos tal cual 10 dividido para 12. ¿Por qué razón? Porque fíjate lo que está aquí escrito, dice que la relación es de tipo directo. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos en esta última parte la x aquí y entonces la vamos a despejar. ¿Cómo se despeja de una relación de este tipo la x? Bueno, muy fácil porque escribimos x igual línea de fracción y estas cantidades que están aquí cruzadas, el 20, el 8 y el 12, las vamos a escribir multiplicadas. 20, 8 y el 12 multiplicadas y abajo vamos a escribir las dos restantes. ¿Cuáles son las dos restantes? Esta de acá, el 8 y el 10. Entonces, a ver, 20, 8, 12, las dos restantes, el 5 y el 10. Y encontramos la respuesta. 20 por 8 por 12 dividido para 5 por 10 nos da 38,4 metros cúbicos, que era lo de esperarse, ¿no? Porque mira, todo es lógico. Si en 5 llaves, tenemos un número de llaves, 10 horas que están abiertas logran llenar 20 metros cúbicos, entonces si incremento el número de llaves 8 y ya no 10 horas sino 12 horas, es decir, hay no solo más llaves sino más tiempo, entonces lógicamente que van a producir un efecto de que llenan más cantidad de volumen, que es justamente lo que tengo acá en esta respuesta. Vamos con un siguiente problema que dice de la siguiente manera.
Bien, vamos a pensar en este problema. Mira lo que dice el problema. Si 5 obreros trabajando 6 horas diarias, ¿ya? Logran construir un muro o pared, es lo mismo, en 2 días, ¿en cuánto tiempo lograrán construir el mismo muro 3 obreros trabajando 9 horas diarias? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál será la respuesta? ¿Más de 2 días? ¿Igual de 2 días? ¿O menos de 2 días? Pensemos así para que se haga un poco más interesante este acertijo. Mira, repitamos, dice 5 obreros trabajan 6 horas diarias y hacen un muro, ya ahí se demoran 2 días. Ahora, si yo incremento el número de obreros, ya no son 5, perdón, si yo disminuyo el número de obreros, ya no 5, son 3, entonces eso hace que se demoren más, ¿no es cierto? Pero en cambio dice que trabajan 9 horas diarias en vez de antes 6 horas diarias. Entonces la pregunta es en cuánto tiempo se van a demorar con esa nueva situación, ¿no es cierto? A mí me parece que debe ser un poco más de los 2 días, porque si bien el número de obreros disminuye, ¿no es cierto? Pero en cambio tenemos que el número de horas, en cambio, diarias se incrementa. Entonces vamos a resolver y salimos de esa duda. Mira, tenemos entonces que escribir las columnas primero pensando así. Mira, tengo 5 obreros, entonces eso hace que yo piense que el número de obreros sería un nombre de columnas, ¿ya? Un nombre de columna. Luego tenemos, dice, trabajando 6 horas diarias, entonces esto será el número de horas diarias. Vamos a ponerle así, número de horas diarias. Logran construir un número en 2 días, entonces estamos hablando del número de días o del tiempo, ¿ya? Entonces lo primero, establecer esto, nombre de las columnas. ¿Cómo se hace esto? Del problema, ¿no es cierto? El problema lo leemos y vemos qué cantidades van a aparecer. Luego hacemos esta tabla que ya sabemos, ¿no es cierto? Esta tabla en horizontal, entonces va a tener 2 filas de datos. Y en este caso tenemos 3 columnas, entonces como ya nos damos cuenta que son más de 2 columnas, estamos frente a una regla de 3 compuesta. Ya. Entonces ahora dice, vamos a leer, dice 5 obreros, entonces pongo el número 5 bajo la columna obreros, ¿no es cierto? Y trabajando 6 horas diarias, entonces esta viene acá, 6 horas diarias, no al revés, fíjense, obreros y horas diarias, ¿ya? Dice, se demoran 2 días en construir un muro, entonces 2 días, mira que está escrito entonces así, esa primera línea hasta donde dice acá 2 horas, se demoran 2 días. Luego seguimos leyendo, dice, ¿en cuánto tiempo lograrán construir el mismo muro 3 obreros? Entonces fíjate, 3 obreros, claro, ponemos aquí, dice, trabajando 9 horas, entonces ponemos acá 9 horas y nos pregunta cuánto tiempo, es decir, lo que nos pregunta está aquí, mira, dice en cuánto tiempo, pero eso debe estar en este casillero porque es el casillero del tiempo, del número de días, y entonces le ponemos acá X o un signo de interrogación. Ya, una vez hecho esto, entonces pasamos a ver las tendencias. Entonces, ¿cómo es esto de las tendencias? Recuerda que esta le llamamos columna principal, la columna principal siempre donde aparece la incógnita X, ¿no es cierto? A esta llamémosle columna secundaria primera y esta columna secundaria segunda. Entonces vamos a ver cuáles son las tendencias entre todas las columnas secundarias y la columna principal. Veamos, entre la primera columna secundaria esta y la principal, vamos a ver qué pasa. Mira, entre el número de obreros, como tú ves aquí, se decrementa. ¿Qué quiere decir esto? Que de 5 a 3 hay una disminución, por eso le pongo menos aquí. Esto debe producir en el otro lado, ¿qué tendencia? Analicemos. Entonces, ¿cómo se hace este análisis? Este análisis se lo hace así, mira, yo digo 5 obreros hacen un trabajo que no me importa ya con esto del número de horas diarias, esto como que sale de este análisis, lo hacemos que desaparezca, ¿no es cierto? Y simplemente pensamos, si 5 obreros se demoran 2 días, entonces 3 obreros, ¿cuántos días se van a demorar? Y la respuesta es más tiempo. ¿Por qué razón? Porque tenemos menos cantidad de personal, entonces el trabajo, suponemos que es el mismo, el número de áreas es el mismo, y entonces se va a incrementar. Entonces, ¿qué pasa? No coinciden, menos acá y más acá. Esa no coincidencia me dice que esta es una regla de 3 o una relación de tipo inverso, ¿ya? Entonces escribimos así, fíjate.
entre la columna secundaria 1 y la columna principal ha habido una relación de tipo inverso. Le vamos a poner aquí, para no olvidarnos, que esta es inversa. Ahora vamos a comparar, a cotejar la segunda columna secundaria con la columna principal y entonces pensamos así, mira, de 6 a 9 hay un incremento. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el problema lo entendemos así. 6, trabajando 6 horas diarias, ya se demora 2 días. Y si se trabaja 9 horas diarias, ¿cuántos días se va a demorar? Entonces encontramos que la respuesta es menos días. Mira, repito, si es que se trabajan 6 horas diarias, se logra hacer el trabajo en 2 días, si en un caso. En otro caso, si se trabajan 9 horas diarias, ¿en cuántos días, qué debe pasar con el tiempo? Entonces el tiempo deberá disminuir. ¿Ya? Entonces estamos frente a otra regla de 3 inversa. Entonces decimos que entre la columna 2 y la columna principal, entre la columna secundaria 2, ¿no? y la columna principal, coincidió aquí, hay otra relación de tipo inversa. Hay otra relación de tipo inversa. Ya, entonces, una vez que hemos hecho esto, pasamos a resolver el problema en donde despejamos esta x de aquí y decimos de la siguiente manera. Recuerda tú que siempre ponemos lo de la columna principal, ahí es como empieza todo. Mira, escribimos una línea de fracción, el signo igual, y acá ponemos tal cual lo vemos en la columna principal. Esto nunca cambia. 2x, acá también 2x. Ya. Y luego ponemos tantas fracciones como columnas secundarias existan. Aquí existen 2 columnas secundarias, entonces hablemos ahora de la columna secundaria. Esta dice 5 sobre 3, pero yo voy a poner acá no 5 sobre 3, sino al revés, 3 sobre 5. Pregunta, ¿por qué al revés? Respuesta, porque la relación entre esta columna y con la principal es inversa, entonces significa que esto de aquí debo invertir. Lo mismo pasa acá, en donde dice 6, 9, entonces ponemos acá 9 arriba, 6 abajo. Al revés, ¿por qué? También al revés, porque también resultó ser aquí una relación inversa. Y luego despejamos la x, fíjate, esta x sería igual, vamos a multiplicar estos valores de aquí, ¿no es cierto? El 2, el 5 y el 6. Estos van al numerador, 2 por 5 y por 6. Y en el denominador tenemos los restantes que son 3 y 9. ¿Ya? Y vamos a ver la respuesta. 2 por 5 y por 6 dividido para 3 por 9 me da como resultado 2,22 días. Entonces, ¿qué significa? Que se demora un poco más. No llega a ser ni siquiera 2 días y medio, sino que se demora un poco más. ¿Por qué? Porque disminuyen el número de obreros, entonces el trabajo se alarga, ¿no es cierto? Claro que se aumenta unas 3 horas al día, sí, pero de todas formas, a la final de cuentas, el trabajo se alarga. Vamos a hacer un último ejercicio para terminar esta regla de 3 compuesta que dice de la siguiente manera. Bien, revisemos este problema. Dice aquí, 8 obreros trabajan 9 días, 6 horas diarias para construir un muro de 30 metros de largo. ¿Cuánto tiempo se tardarán 12 obreros trabajando 8 horas diarias para construir un muro de 50 metros de largo? Ya, entonces aquí tenemos varias columnas. Aquí va a aparecer una columna más, fíjate, entonces en lo siguiente. Vamos a escribir las columnas. Entonces, aquí tenemos 8 obreros, dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer las columnas. Una columna sería el número de obreros. Ya, seguimos leyendo, dice 8 obreros, trabajan 9 días, entonces el número de días también será otra columna, ¿no es cierto? Luego dice trabajan 6 horas diarias, entonces el número de horas diarias o la jornada laboral también será
otra columna, y luego dice para construir un muro de 30 metros de largo. Entonces vamos a poner el largo del muro, ¿ya? El largo del muro en metros, ¿ya? De 30 metros de largo. ¿Ya? Entonces estas serán las columnas de donde las hemos sacado, mirando lo que dice el problema, ¿no es cierto? En su primera parte. Entonces vamos a hacer ahora sí, vamos a hacer la tablita en donde tenemos las filas y las columnas, ¿ya? Hacemos, recuerda que siempre horizontalmente tenemos dos filas de datos, y las columnas cuando son más de tres, entonces decimos que es una regla de tres inversa, ¿no es cierto? Perdón, compuesta, ya. Ahora vamos a poner los datos, entonces releemos el problema. Mira, dice 8 obreros, entonces pongo aquí 8 obreros. Dice trabajan 9 días, esto está aquí, ¿no es cierto? Trabajan 9 días, y luego dice 6 horas diarias, entonces 6 horas diarias para construir un muro de 30 metros de largo, ¿ya? Hasta aquí estamos, un muro de 30 metros de largo. Ya, eso es toda esta línea que vemos aquí, ¿no es cierto? La línea de aquí refiere a la primera parte del problema. Ahora, en la segunda parte es en donde nos está preguntando, dice, fíjate aquí, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo? Entonces, como nos está preguntando cuánto tiempo, entonces le ponemos la X de aquí, fíjate, X. ¿Por qué? Porque esto es el tiempo, ¿no es cierto? Recuerda que esta columna es el tiempo que se demora aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo dice se tardarán 12 obreros? Entonces, lo de obreros tiene que ir en esta parte, porque es la columna de los obreros. 12 obreros trabajando 8 horas diarias, entonces lo de horas diarias es acá, trabajando 8 horas diarias, y dice para construir un muro de 50 metros de largo, entonces 50 acá. Ya, tenemos entonces tabulado los datos, esa era la primera parte. Viene ahora la segunda parte, establecer las tendencias. Mira, aquí no te olvides que la columna principal va a ser esta columna principal. ¿Por qué? Porque esta columna de aquí contiene la X o la incógnita, ¿ya? Y las otras van a ser indistintamente. Llamémosle esta columna secundaria 1, columna secundaria 2, y esta de acá columna secundaria 3, ¿ya? Y ahora vamos a cotejar entre la columna secundaria 1, o bueno, todas las secundarias vamos a hacer, pero vamos a empezar por la primera secundaria con la principal, y pensamos así, mira, de 8 a 12, es decir, si es que el 8 es menor y el 12 es mayor, entonces hay un incremento en el número de obreros. Si es que se incrementa el número de obreros, ¿qué es lo que va a pasar en la columna principal con el tiempo? Y entonces vamos a ver aquí que sucede lo contrario, es decir, a más obreros, entonces la obra se termina antes, entonces menor tiempo. Mira que este más y este menos que vemos aquí ya me indican que esta relación es de tipo inverso, y eso es lo que vamos a escribir acá. Mira, la columna secundaria primera se relaciona con la columna principal, así, ¿no es cierto? Se relaciona por medio de una relación de tipo inverso. Ya está, eso lo anotamos ahí. Ahora vamos con la columna secundaria 2, es esta de aquí, ¿no es cierto? Esta vamos a cotejarla con la columna principal, a ver qué pasa. Mira, dice aquí en esta parte que de 6 a 8 entonces hay un incremento, el número de horas diarias se incrementa. Si eso pasa, es decir, si se trabajan más horas al día, ¿qué crees tú que ocurra con el tiempo total en que se termina la obra? Si la obra se va a terminar en menos tiempo, es decir, hay un decremento. Entonces, fíjate, aquí lo voy a poner con un cuadrado. Este cuadrado más, o sea, más horas diarias de trabajo, reduce el tiempo total de trabajo. Es decir, que hay una relación de tipo inverso. ¿Por qué? Porque no coinciden estos signos, no coinciden. Entonces hacemos así, mira. Esta columna secundaria se relaciona con la columna principal por medio de una relación, resultó ser así, inversa. ¿Ya? En este ejercicio resultó ser también inversa. ¿Ya? Bueno, y nos falta simplemente hacer la relación entre la columna 3, ¿no es cierto?, y la columna principal. Mira, si hacemos un muro de 30 metros, entonces vamos a demorarnos 9 días. Pero si el muro ya no es de 30, sino 50, ¿qué pasa con el número de días que debe demorar el trabajo? Aumenta. Es decir, mira,
Si quieres le pones tú así, más, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí en esta nube, este más. Produce entonces acá también un más, ¿ya? Produce un más. Es decir que si el muro que tengo que hacer es más largo, entonces me demoro más días. Con lo cual entonces concluyo que finalmente la columna 3, secundaria 3, se relaciona con la columna, siempre, ¿no? Con la columna principal por medio de una relación esta vez directa. ¿Por qué directa? Porque aquí hay un más que está coincidiendo exactamente con un signo más de acá, entonces es directa. Bueno, una vez hecho esto, entonces pasamos a la parte más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? En donde encontramos la respuesta. Miren, aquí la columna principal dice 9 y acá x, entonces ponemos aquí, le voy a poner 9 dividido para x. Esto siempre es así, igual. Ahora, vamos a fijarnos en la primera secundaria, dice 8, 12, pero hay que ver esto, mira, esta de aquí, esta línea nos dice que es una relación inversa, entonces aquí yo no voy a poner 8 sobre 12, sino al revés, 12 dividido para 8. ¿Por qué puse al revés? Porque es inversa. ¿Ya? Entonces ya estamos la columna secundaria 1. Ahora vamos con la siguiente columna secundaria, ¿no es cierto? Dice 6 dividido para 8. Pero esta es una relación también inversa. Fíjate, esta relación que la hemos, para eso pusimos esto, ¿no? Para tener presente, es una relación inversa. Entonces no pongo 6 para 8, sino 8 dividido para 6. Siempre por 8 dividido para 6. Ya. Luego ahora la última. Esta última es directa, mira, dice 30 dividido para 50 sería lo que tengo que poner. ¿Por qué 30 para 50 y no al revés 50 para 30? Porque esta es una regla directa. Fíjate lo que hemos puesto aquí. Esta es una regla directa. Entonces ponemos 30 dividido para 50 y finalmente despejamos la x de la anterior relación y nos va a quedar que x es igual, veamos a cuánto. Estas se van a multiplicar, me refiero a todo esto de aquí, 9 por 8 por 6 por 50, ¿no es cierto? Todos los que están así cruzados sería entonces 9, 8, 6 y 50. Y todos los que tenemos acá, en cambio, estos van a ser el denominador, ¿no? 12 por 8 y por 30. Vamos a hacer esta operación en la calculadora. Sería 9 por 8 por 6 y 50 dividido para 12 por 8 y por 30 nos da como resultado 7,5 días. Entonces fíjate, era lo que se esperaba, ¿no es cierto? Se demoraban 9 días, ¿no es cierto?, con estas condiciones, pero si es que yo incremento el número de obreros, entonces baja el número de días, claro, pero también las horas diarias que se trabaja, entonces se incrementan, claro, también se incrementa el trabajo, ¿no?, de 30 a 50, pero al final del día, es decir, con un balance total, tenemos que el tiempo es menor, es al menos 2 días y medio, un día y medio menos que antes. Bien, hasta aquí ha sido entonces este tema de la regla de 3. Espero que te haya servido. No te olvides suscribirte en tu canal y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.